Unidos de América. Nos ha tocado recibir al enviado especial de la Presidencia de los Estados Unidos de América para el Cambio Climático, señor John Kerry. Debemos reconocer el cumplimiento del maestro Mauricio Síguenos, gobernador constitucional del Estado de Yucatán y vicepresidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Saludamos también con mención especial al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Queremos reconocer la presencia de la maestra María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora constitucional del Estado de Aguascalientes. El licenciado David Monreal Ávila, gobernador constitucional del Estado de Zacatecas. Asimismo, le damos la bienvenida a las gobernadoras, gobernadores y la jefa de gobierno que esta mañana nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes. Tenemos con mucho respeto el uso de la voz al maestro Alejandro García Martínez, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El permiso del ingeniero gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, presidente de la Conferencia de Gobernadores, doy inicio a la sexta reunión plenaria extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Para dar inicio formal al trabajo de esta reunión del Pleno de Gobernadores, luego hacer uso de la palabra y la bienvenida al señor gobernador Salomón. Muchas gracias. Con el permiso del licenciado Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del Gobierno de México, con el permiso de todas y todos los amigos gobernadores, gobernadoras del gobierno, muchas gracias por su presencia, y nuestros invitados especiales, señor John Kerry, bienvenido nuevamente a Oaxaca, al señor Henry Salazar, embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias a todos y a todos, amigos de los medios de comunicación. Sean todos y todas bienvenidas a Oaxaca, a su casa, a la primavera oaxaqueña. Siempre los recibe y abraza con mucho cariño, con mucho respeto. Jefa de gobierno, gobernadoras, gobernadores, el día de hoy quiero agradecer a nuestros amigos que nos acompañan de manera muy especial. Reciban todos un saludo fraterno del pueblo de Oaxaca, que todas y todos nosotros hoy nos encontramos en el marco de una reunión de la CONAC, la Conferencia Nacional de Gobernantes de nuestro país. Este es un espacio de diálogo y concertación que refleja la pluralidad política y la diversidad social de nuestro país. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de intercambiar con ustedes algunas reflexiones sobre temas de interés común y también sobre el actual momento histórico en las relaciones de amistad y cooperación entre México y los Estados Unidos. De manera particular, quiero resaltar que esta es una coyuntura caracterizada por el interés de nuestros gobiernos de promover la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el bienestar del sur-sureste de México. El istmo de Tehuantepec es un lugar que ocupa un lugar especial en la historia de nuestros países. Y ahora, con el proyecto del corredor interoceánico, ahí comenzará una nueva etapa de la construcción de nuestro futuro compartido. Oaxaca quiere sumar su potencial y su posición geoestratégica para coadyuvar a cumplir los objetivos de la cumbre de líderes de América del Norte y colocar a nuestra región a la vanguardia en materia de desarrollo económico sostenible. Ya lo decían ustedes, John Kerry y el presidente de la República, durante el homenaje que hayamos realizado el día de ayer en el Atao con respecto al presidente
Benito Juárez. La amistad entre nuestros pueblos tiene raíces sólidas, históricas. Juárez y Lincoln son el mejor ejemplo de que la comunión de principios y propósitos siempre debe estar por encima de los diferentes y los agravios. Por ello, aquí en Oaxaca refrendamos nuestro compromiso con el diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida como fórmula para hacer frente a los desafíos comunes. Cuente con el compromiso de todas y todos los que hoy estamos aquí, así como en el acompañamiento particular de Oaxaca en el esfuerzo global de heredar a las próximas generaciones un mundo menos vulnerable frente a los acontecimientos climáticos. Si les parece bien, le damos la palabra a nuestros invitados y después abrimos una ronda de participación para poder iniciar el diálogo. Muchas gracias. Primeramente, ¿qué puedo decir? Aquí en esta mesa se ve la grandeza de México. Todo lo que ustedes hacen en sus estados como gobernadores y gobernadoras, el gran privilegio de mi vida ha sido de estar con todos ustedes en sus estados. Y allí vamos en otra. Mañana estaré yo con Laila allí en Campeche, donde por su liderazgo ahora hay una planta solar ahí, de 150 megawatts, importantísimo. Entonces, para este lugar. También con, aquí me pongo problemas porque puedo decir algo muy bien de cada uno de sus estados. Muchísimas penas. Pero me voy a un momentito nomás a Yucatán, que también Mauricio y otros gobernadores fueron el secretario Kerry en la COP27 en este tema del cambio climático, levantando la realidad que esta es una crisis para nuestra planeta, para la humanidad. Entre más hacemos para resolverlo, como lo dice el presidente Biden, ahí podemos definir nosotros el futuro. Para nosotros, para los hijos y hijas y nietos que vienen. Le quiero dar las gracias a Salomón, porque desde el inicio que se hizo gobernador nos ha dado la bienvenida aquí a Oaxaca. Pero ayer pasamos todo el día con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el camino el secretario Kerry y yo y el presidente Salomón íbamos hablando muchísimo de la historia de México y de los Estados Unidos, de los tiempos sí, de conflicto, los tiempos donde fueron duros y difíciles y dolorosos, pero también los tiempos donde se unió los Estados Unidos y México, la relación entre Abraham Lincoln y Benito Juárez, de manera que lo comentó Salomón. Y luego en los tiempos antes de la Guerra Mundial II y la Guerra Mundial II, en la relación que tuvo el presidente Franklin Roosevelt y el presidente Lázaro Cárdenas. Y llegando por las tierras ahí, viendo la grandeza de un héroe del mundo, Benito Juárez, que nos dio la enseñanza, pero también el deber de seguir el proyecto que todavía no tenemos, que tenemos que seguir hacia adelante, tanto aquí en México como en Estados Unidos y por todo el mundo. Entonces, para nosotros es importantísimo que el John Kerry está con nosotros. Les voy a decir que
tenemos una relación del presidente Biden y el presidente López Obrador, que es una relación de transformación, una relación así como la de Roosevelt o la de Lincoln con los presidentes de México. Y por eso, cuando el presidente Biden ve hacia la relación a México, la ve una relación de socios y de igualdad. Eso no siempre lo hemos tenido, pero ahora lo tenemos. Y lo que quiero yo hacer como embajador, con la instrucción del presidente Biden, es de asegurar que esta relación lo hagamos en realidad y ponerlo en marcos durables. Por ejemplo, en lo del comercio, ustedes conocen el TEMEC muy bien, las oportunidades que celebra el presidente Biden, el presidente López Obrador, y hacer América del Norte el ejemplo del mundo en la democracia y en la potencia económica. Y así se habla en la Casa Blanca, así se habla en el Palacio Nacional entre esos dos líderes. El presidente Biden, cuando escogió a John Kerry, que fuera de la parte de los Estados Unidos, el líder de nosotros por todo el mundo en materia del cambio climático, sabía lo que estaba haciendo, porque John Kerry ya lleva muchísimos años de su vida trabajando en este asunto. Se parece que es el líder número uno en todo el mundo, que tiene más conocimiento del desafío, los retos que tenemos, pero también cómo se puede solucionar. Entonces, pasándole la palabra, nomás quiero decirles a ustedes, hermanas y hermanos, gobernadoras, gobernadores, que para mí lo celebro que esta es la 7ª vez en poco más de un año que viene John Kerry a México por la importancia que tiene esta relación Estados Unidos y México. Le paso la palabra a mi amigo John Kerry. Me lo reciben con un aplauso que lo merece. Thank you very, very much for the extraordinary privilege of talking to you in the course of your important time. As a former lieutenant governor and as a senator for 28 years, I fully understand the importance of these meetings and relationships with the federal government. And your role, I am convinced, is absolutely critical, perhaps even the most important role, subnational. Has more ability to move faster, make its own decisions about what it wants to do, and in many cases, the federal government in many parts of the world. And so I want to thank, to begin with, our terrific ambassador, Jim Salazar, who I can tell already has become friends with so many of you, and he is doing a great job this year. Let me try, there are a lot of words floating around about climate crisis. More words than there are actions. And the IPCC, which is the guiding entity with respect to the science and where we stand, has for years been warning us. But just a few days ago, issued the single most scientifically summarized warning for all of us about where we are headed. And Mother Nature has her own way of telling us on an annual basis, on a daily basis, what is happening. 15 million people a year are dying around the world because of the air, because of all the mess, the greenhouse gases, pollution is what we used to call it, which is put up in the atmosphere. 10 million people a year are dying because of extreme heat. And extreme heat is now driving people out of their homes. It's affecting agriculture. Last year in Europe, there was
was a 1 or 2 inch river where the Rhine was, and they had to stop commercial traffic. In France, they couldn't cool their nuclear plants with their river water because it was too warm. In Pakistan, 30 million people in one event were impacted. And all of us are spending billions of dollars or equivalent currencies just to clean up the mess. It's insane. It's particularly troubling when you measure what is happening to us. Why is this happening? All of the science tells us it's happening because we are putting emissions up in the atmosphere, which trap the heat. And 90% of the heat on this planet goes into the ocean. And the oceans are now warming to a degree that we're changing the chemistry of the ocean more than we have in millions of years. It's affecting every aspect of life. People get protein in the ocean. Why is that? Because the air that moves around the planet, when it rains, there's more moisture in the air because there's more heat in the ocean. Therefore, we see these floods and these massive amounts of rain. What does it come from? One thing, folks. I'm sorry to get sort of wound up about this, but after a number of years, I and others know we've been talking about this for a long time. There's only one challenge here, basically. It's energy policy. Energy policy is the solution to the climate crisis. And yes, we have nature-based solutions. We can build resilience. We can adapt. But there is a point where you will not be able to adapt. You must mitigate. The challenge is to reduce emissions. And now we have technologies that allow us to do it. So the challenge is we are heating our homes by burning fossil fuel. We light our buildings by burning fossil fuel. In most cases, not everything. We have some nuclear. We are growing in our solar. We're growing in our wind, but not fast enough, my friends. Which is why the warning of 2 days ago is so stark. That we will blow through 1.5 degrees on the current course that we're on. Now, here's the reality. 20 countries are responsible for 76+% of all the emissions. And those 20 countries they're mostly developed, near developed, fully developed. Mexico's one. We're number 2 in the emissions of the world. Right? We did it readily. China's number 1, 30% of all the emissions. And then you have India, you have Indonesia, and other countries. We are working with every one of those countries right now in order to try to help to deploy the technologies we have today. And here's the good news. There is good news. We are chasing technologies like green hydrogen, direct air carbon capture, long-term battery storage, and electric vehicles, and so forth. And many governments have already decided their country is going to go exclusively to electric vehicles. Europe, they're moving. In the United States, President Biden has set a goal that by 2035, the only cars that get sold in the U.S. will be electric. And the companies have accepted this. And the utilities have accepted this. By 2030, we're going to be almost carbon-free within our power sector. We will have no coal at all. And by 2035, we will have zero carbon in our power production level. And I must say to you all, we are the number 1 oil and gas producer in the world. And yet, this is our goal, carbon-free. Now, can you capture that carbon? Maybe, but not yet. Not yet. So what we must do now is deploy as rapidly as we can the technologies we have that we know work. What are they? Well, wind. One turbine of wind today can give you 15 megawatts of power. You can therefore get a gigawatt with about 70 wind turbines. And you have extraordinary wind in Mexico. Sun, solar. We have the ability to deploy solar panels much more rapidly. The IEA tells us we can meet our goal of a 45% reduction
in emissions just deploying the current level of technology. But guess what? We're not doing it. We're not doing it around the world. So that's why this meeting is really so important. That's why I come back to Mexico to meet again with your president, who is now committing to get us more wind and solar. But folks, we have to speed this up. The scientists would tell you today that we are currently on course to raise the Earth's temperature by 2.5 to 3 degrees, somewhere in there. Way above 1.5, almost double in some cases. And so all of us need to accelerate. We have set a goal of 50 to 52% reduction by 2030. I know people have asked a question about the increased drilling that's taking place, mostly as a result of Ukraine and the need to supply Europe with gas. But I tell you this, President Biden is fully determined that we will be on course to meet our 50 to 52% reduction by 2030. We have to get through this moment in history. But at the same time, we need to be deploying the renewables that we have today. Here's the other upside, and this is really true. Fastest growing job in America, in the U.S., 2 years ago, 3 years ago, was wind turbine technician. The third fastest growing job in America was the solar panel, installer. And the reality is that this transition to clean energy will employ more people than anything we've ever done as a common enterprise. It will require us to have engineers, architects, and pipe fitters, plumbers, electricians, heavy equipment operators, all kinds of people will come to this task of refitting our buildings, doing the energy efficiencies that we can do. The fastest, easiest, cheapest form of reduction of emissions comes through energy efficiency. And I know some of your mayors and others in cities are doing a lot to put new codes on buildings to deal with waste. Waste is a huge producer of emissions. And in Mexico, it's a larger producer of emissions. The waste sector is a larger producer of emissions than the power sector. So there are huge opportunities here to create jobs and move into the future. So I'm an optimist about this. I know we're going to get to a low carbon, no carbon economy. I am just not convinced that we're going to do it in time. You can help. Mexico is one of the most amazing countries in the world with respect to the potential of its energy. You have two coasts. You have the Pacific and the Atlantic coast, unbelievable wind capacity. Even in the mountains, you have that capacity. You have extraordinary sun, unlike a lot of other places in the world. You can harness that energy, which comes naturally. And other things are going to evolve here. But we don't have the luxury of saying, well, let's just wait till the new technology comes out. Because if everybody is just waiting till the new technology comes out, we blow through the 1.5 and we can't come back. So, my friends, we're doing exciting things together. Our southern governors are working with Europe. Many of you here. We have the USAID involved, working. We're putting together a new finance mechanism where we can actually avoid Mexico having to go into greater debt, but bring the private sector to the table, help build out some of this infrastructure, do it rapidly. You can turn over that infrastructure over a period of time or to have ownership and be able to manage, etc. So we're working with your CFE, we're working with Pemex, we're working with your energy folks, but we need all of you to be helping to take the lead on this. Governors and the subnational have the ability to make this happen. I'm going to give you a graphic example. As you all know, the president before President Biden withdrew from the Paris Agreement. For 4 years, we didn't have the budget or the money being committed to do this. But guess what? During those 4 years, 75% of all the new electricity in the United States of America came from renewables. Because the governors and the mayors were committed to make this
The subnational actually kept the U.S. in the Paris Agreement, even though the president said, I'm out. That's significant. And I hope we will build on that in our relationship in the next months. We want to work with each of you. Our energy department, all of our officials are committed to this. President Biden has made this an all-government undertaking. Every department is at the table. And we're having meetings I've never had before. And actually, he's put me on the National Security Council for climate. So climate is on our National Security Council because our military is telling us that climate crisis is a threat multiplier. What happens is, as water becomes scarce, the heat becomes greater, millions of people start to move, migration becomes an even greater challenge. So thank you. I've abused my privilege of saying a few words to you, but there is no more important moment than this. And I thank you for the privilege of sharing some thoughts with you, but most importantly, I thank you for what you have been doing, and I thank you for what you're going to do. Thank you. Solo te quiero subrayar algunas cosas que dijo el secretario Kerry. La primera es que ustedes llevan mucho avanzando y adelantando. El plan Sonora, con el gobernador Durazo y lo que se está haciendo ahí en el norte. La economía entre Sonora, Arizona, pero también Baja California, Nuevo México. Ahí se ve todo ese proyecto donde hemos pasado bastante tiempo. En lo del Istmo, el transoceánico, que he visitado muchas veces con todos los gobernadores del sureste, y Salomón, Blanco, en Veracruz. ¿No? Los parques eólicos que propone el presidente ahí van a ser ejemplares. Pero les comento que esos proyectos son proyectos buenos y vamos adelante y vamos a apoyar todo lo que se puede hacer. Pero también sé que en muchos otros estados, en la Ciudad de México, en Campeche, en otros lugares, también iban un esfuerzo grande. ¿No? Cuando fui a Baja California con mi hermano Víctor, estuvimos ahí comiendo los burritos, pues en su tiempo ya hay una planta solar que tiene abastecimiento, que ya está. Ya va. Otro parque eólico, que ya va. Entonces se ve la demanda en total que tienen ahí en Baja California. Y ya con las energías renovables, energías limpias, es un cambio transformativo, ¿no? Parece que estamos. Pero para todos los estados, sea Tamaulipas, Veracruz, donde quieran. Nosotros no vemos este tema de manera partidista. No lo vemos en los Estados Unidos de algo de republicanos o demócratas. Ya lo vemos como un tema de importancia para todos, para todo el mundo. Pues por eso trabajamos con todos. La delegación que vino el domingo eran 12 senadores de los más poderosos y de la Casa de Representantes de los Estados Unidos por una reunión de 5 horas con el presidente López Obrador. Ahí sí hablamos de todos los temas que ustedes trabajan, de economía, de seguridad, de todo lo que ustedes se tienen todos los días. En lo de las energías renovables, tenemos una unión en los Estados Unidos y la unión económica está empujando tanto el presidente Biden, el presidente López Obrador y el ministro Trudeau. No más se va a poder realizar y de veras empujamos hasta más en lo de las energías renovables. Cuando yo estuve con el secretario Kerry hace años, fuimos senadores, nos conocemos ya por unos 20, 30 años. Nos decían que estábamos medio locos, vamos a decir, porque no pensábamos que podíamos seguir hacia adelante en los Estados Unidos con energías renovables, solar, eólico y los demás.
pero ya la llevamos haciendo bastante, teniendo bastante éxito en los Estados Unidos. Entonces, nomás eso quería subrayar y otra vez darles las gracias a ustedes, porque de veras, a cada uno de sus estados, cada uno tiene su grandeza de una manera increíble. Y esto de preservar nuestro medio ambiente, de proyectos como Sembrando Vida, de otros proyectos, es algo tan importante. Y yo sé que ustedes tienen sus trabajos porque están haciendo cambios grandes en esto de la energía. Ahí está también una oportunidad grande para todos ustedes. Y de la parte del presidente Biden, de la parte del secretario Kerry, quiero decir que ahí estamos con ustedes, mano a la mano, con trabajo. Muchas gracias. A todos, primero que nada, agradecer al gobernador Salamanca por su anfitrionía, agradecer al secretario Dan Augusto, agradecer que esté con nosotros el embajador Ken Salazar y por supuesto el señor John Kerry. Y pues comentarles que antes, cuando platicábamos del cambio climático, hace algunos años, pues mucha gente parecía no creer lo que se estaba viendo. Nosotros en Yucatán y en muchos de nuestros estados ya estamos viendo esto ya no. Nosotros, por ejemplo, en el año 2020, en un lapso de 4 meses, tuvimos 3 huracanes, 2 tormentas tropicales y la época de lluvia más copiosa de nuestra historia. Tuvimos más de un mes inundados. Y pues estos son temas que evidentemente han hecho concientizar cada vez más a la población y redoblar nuestros esfuerzos. Yucatán es un estado que tiene un gran potencial para la generación de energías renovables, tanto de viento como de sol. Nosotros en Yucatán ya tenemos 5 parques de energías renovables, 3 solares